En este video veremos las consecuencias de lo que sucedió espiritualmente en la Torre de Babel, basados en el análisis que hice de los 4 videos anteriores. Este es el video 14 de la parte 5 y hoy voy a hablar acerca de las consecuencias de la caída de los Benei Ha-Elohim en la Torre de Babel. Y yo le llamo eso la caída 3. Usted me escuchó bien. Hubo una intervención espiritual en la Torre de Babel y ya hemos estado hablando acerca de eso y vamos a hablar hoy acerca de las consecuencias. Si usted no ha escuchado los últimos 4 videos, hay algunas cosas que probablemente no va a comprender del todo. Así que le recomiendo hacerlo para un mejor entendimiento. Recuerde que todos estos videos son una secuencia. En otras palabras, cada video es una continuación del video anterior. Si se salta uno, se perderá información que podría ser importante para una mejor comprensión de los conceptos bíblicos que comparto aquí. Recuerde también que esto no se trata de que esté de acuerdo conmigo en todo lo que digo. Pero si no está de acuerdo, espero que tenga un buen respaldo bíblico. Digo otra vez, escuche estas palabras, respaldo bíblico. Enfatizo bíblico porque muchos están usando escritos antiguos de los sumerios y los acadios como si fuera la palabra inspirada de Dios. Y eso no solo los está llevando al engaño y al error, sino que a perdición eterna. Y lo digo abiertamente, aquí yo defiendo el énfasis bíblico, aunque uso otros libros que no son canónicos, que no son de la Biblia, pero todo lo que presento aquí, la espina dorsal, es y seguirá siendo la Biblia. Muchos hermanos están usando muchísimos otros escritos y encuentros arqueológicos como si fueran la palabra inspirada de Dios, y eso no está bien. Pero en eso yo no tengo ningún control. Cada uno se desviará de la verdad de las escrituras de la Biblia, dependiendo de su corazón. Será envuelto o su corazón le dirá por medio del Espíritu que ese no es el camino. Pero eso son cosas que es más allá de mi alcance, que el Señor es el que conoce el corazón de la gente. Mi llamado a los oyentes es a mantenerse apegados a las escrituras de la Biblia en relación a la dirección de los eventos proféticos que traerán la manifestación de la que ya he hablado desde la parte 4, el apocalipsis de los judíos o la huiotesía de la cual habla Pablo en Romanos 8:23. Hasta que aquellos que sean escogidos entre los vencedores de las 7 iglesias, de lo que habla el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y estos hermanos vencedores de las iglesias, una vez revestidos de incorrupción y de inmortalidad, como ya estudiamos en 1 Corintios 15, cuando ellos obtengan incorrupción e inmortalidad,
Ellos vendrán a ser como Jesús, alcanzarán la semejanza del Hijo, para que Dios nuestro Padre tenga muchos, escuche eso hermano, muchos hijos, muchos, como aquel que complace su alma. Y ese es el anuncio principal que sale no solo de mis labios, pero de mis huesos y tuétanos y de mi corazón, hermano. Estoy anunciando que usted que me está escuchando puede llegar a ser como Jesús en diferentes niveles y alcanzar gloria en diferentes niveles. Créame cuando le digo en relación a las tabletas de arcilla de los sumerios y los acadios, eso no lo va a llevar a la semejanza del Hijo. Escúchelo bien y úselo como un filtro otra vez. El entendimiento de esos encuentros arqueológicos y de esas enseñanzas y de todas esas cosas que están confundiendo a los mismos cristianos el día de hoy. Las tabletas de arcilla de los sumerios y los acadios no lo llevarán a la semejanza del Hijo, y yo lo digo abiertamente, sino que lo llevarán al final a creer que los Anunnaki son nuestros creadores. Si usted piensa bien lo que eso significa, eso nos lleva al mismo problema, el mismo espíritu de error, la misma mentira de la Torre de Babel, en donde todos los que creen así están otra vez rechazando a Dios como su hacedor y creador y único Dios verdadero. Todos los que creen en estas cosas que hablan los sumerios y los acadios y se desvían de eso y no lo cuadran con las escrituras para el propósito primordial de llegar a ser como Jesús, están desviándose del camino y no alcanzarán el propósito más sublime permitido a los hombres por medio de su Hijo Jesús. Hasatán y los principados en los aires les están mintiendo, y ellos aún como cristianos, por su corazón torcido, por su cerviz erguida y su frente de piedra, abren su boca para recibir sabiduría prohibida, sabiduría secreta, sabiduría caída, sabiduría inútil, y se están tragando la mentira que llena sus vientres y los está alejando de la semejanza del Hijo en sus vidas y del propósito más sublime de Dios para los hijos de los hombres en su Hijo Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Yo uso esa información y yo sí leo otros libros que no están en la Biblia o que no son del canon, como decimos, como el libro de Enoch, como el libro de Jubileos, como el libro de los gigantes. Todos esos los he leído y otros descubrimientos arqueológicos, pero para mí la Biblia es y seguirá siendo la espina dorsal, el centro de la revelación inspirada de Dios y que Dios ha permitido a los hijos de los hombres. Hermanos, usen esto que les estoy diciendo, usen esta información para mantenerse balanceados y no perderse en un mar de información arqueológica, de manuscritos antiguos y de teorías y de ideas. Use el discernimiento espiritual combinado con el concepto de la semejanza del Hijo como filtro y pregúntese. No le digo que no se informe o que no investigue o que no lea cosas como esas o que no se informe. Eso está bien. Eso yo no tengo ningún problema. Pero use el filtro de la semejanza del Hijo. Use eso como filtro. Ese concepto bíblico, úselo como un filtro. Y pregúntese, estos manuscritos sumerios, estos manuscritos acadios, ¿me están llevando o me ayudan a la semejanza del Hijo en mi vida? ¿Sí o no? Esta información me ayudará para entrar detrás del velo en el lugar santísimo y la presencia manifiesta del Padre, ¿sí o no?
estos manuscritos antiguos, sumerios y acadios, me están llevando más a ser como Jesús? ¿Sí o no? ¿O solo estoy llenándome la cabeza de información interesante, de información que es sensacional y que llena la materia gris de la mente, pero vacía el corazón? Es mi oración que el Altísimo tenga misericordia de los que me escuchan y todo aquel que me escucha sea rescatado del profundo engaño, de la falsa interpretación de los escritos sumerios y acadios que te inflarán la cabeza y te vaciarán el corazón, alejándote de la voluntad del Padre para que seamos como su amado Hijo. Ya lo he dicho antes, si alguien quiere un análisis profesional de este asunto, vaya a la página web que se llama teachingiswrong.com, que simplemente significa teachinestamal.com. Lo voy a poner en la pantalla, así como se escribe teachingiswrong.com, pero esto está en inglés, donde alguien que sí sabe leer, un doctor, hermano en Cristo también, quien sabe leer el texto de las tabletas de arcilla de los sumerios y de los acadios, pero no solo eso, sino que él ha leído las obras y los libros del señor Zacarías Sitchin, quien fue el que primero sacó la información acerca de el 12º planeta, información que salió de las tabletas sumerias y acadias, el 12º planeta, astronautas de la antigüedad y los Anunnakis, y también acerca del planeta Nibiru y otros temas relacionados con eso que son muy famosos en nuestros días. Así que en esta página que estoy dejando usted puede encontrar las razones por las cuales el doctor Michael Heiser está diciendo de que el señor Zacarías Sitchin is wrong.com, y como lo dejé en pantalla. También quiero decir, eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con todo lo que el doctor Michael Heiser dice, pero lo estoy usando como referencia porque él es un profesional, él es un teólogo y es hermano en Cristo, y él ha disertado y da conferencias por todo el mundo en relación a este desafío, y todavía no se ha encontrado quien pueda contradecirlo porque él actualmente puede leer las tabletas sumerias y acadias. Así que aquí dejo esa información. El punto que estoy tratando de enfatizar es que muchos cristianos que están empezando a leer esos materiales se llenan la cabeza con toda esta información y están abandonando el origen de la palabra inspirada del Señor y negando la palabra inspirada de Dios. Pues en mi caso yo quiero decir, y con estos videos táchenme de lo que quieran, pero yo sigo creyendo que hay un propósito de Dios en los libros tal y como están establecidos en la Biblia, y la Biblia ha sido una bendición por muchos siglos y lo seguirá siendo. Y como dije, no es que no usemos esa información, pero que sigamos usando la Biblia como la base de los eventos y el origen, porque, como estoy diciendo, las tabletas sumerias y acadias y eso de los Anunnakis y todo eso, lo único que están haciendo es trayendo el mismo problema de la Torre de Babel, en la cual la gente está rechazando a Dios hasta el punto en que muchos se han perdido por completo. Yo he escuchado la información que dicen que Yahweh en realidad es Satanás y todo lo envuelven y que Yahweh es perverso y un montón de cosas. Yo todavía no me trago eso.
y lo sigo considerando, pero lo estoy leyendo con mucho cuidado. Pero hasta el momento mi espíritu no me da testimonio acerca de eso, de la misma manera como mi espíritu no me da testimonio acerca de que la tierra es plana. Usted puede decir lo que quiera, pero si no tengo un testimonio en mi corazón y una revelación a mi corazón para entender eso de esa manera, yo no me voy a aventar a ciegas, y estoy haciendo este aviso para que todos los que me escuchan también tengan cuidado con respecto a estas cosas y que no estemos usando esa información arqueológica como si fuera la palabra de Dios. Yo estoy en contra de eso. Ahora, volviendo a nuestro asunto, en los 4 videos anteriores, usando diferentes versiones de la Biblia en inglés y en español, vimos que durante el juicio a las naciones en la Torre de Babel, la raza humana rechazó a Dios y como juicio recibieron un príncipe, hijo Dios con D minúscula, asignado a cada nación como su nuevo Dios, lo cual leeremos en un momento en el libro de Deuteronomio. Habla acerca de eso. Hermano, ya con solo eso vemos las consecuencias que está trayendo la rebelión de los seres humanos en la Torre de Babel y la rebelión de los hijos dioses Benei Ha Elohim, en la cual hicieron de que Dios se alejara y entregó las naciones a estos hijos dioses que se estaban rebelando contra él. Ahora, en relación a las consecuencias de la rebelión de los príncipes hijos dioses en la Torre de Babel, como ya estudiamos en los videos pasados, ya llevo como 6 videos de esto, o lo que yo llamo la caída 3, y el juicio a las naciones, donde recibieron uno de estos príncipes como Dios de las naciones. Según mi entendimiento, hay ciertas cosas o consecuencias que se iniciaron o se reforzaron de la caída de ángeles anterior, que es la caída 2 en los tiempos de Enoc, registrado en Génesis 6. En otras palabras, las consecuencias de la caída 2 en los tiempos de Enoc, de la caída de los ángeles, en los tiempos de Enoc y los gigantes, Nefilín y todo eso, se traslapan con las consecuencias de la caída 3 en la Torre de Babel de los Benei Ha Elohim, como veremos. Pero antes de seguir, quiero hacer un paréntesis. Si usted ha visto mis videos anteriores, yo he dicho que todo lo que diga estará respaldado por la Biblia, y hasta este momento así lo he hecho fielmente, en lo mejor de mis intenciones y según mi limitado entendimiento. Y he dicho que cuando yo tenga conjeturas que no tienen un respaldo bíblico, yo se lo voy a decir. Es sencillamente mi opinión o es solo un argumento, pero no tengo respaldo bíblico, porque no voy a tratar de estar inventando cosas, hermano, que contradicen las escrituras de la Biblia. Así que esta información usted tómelo como algo, por así decirlo, que está pendiente a revisión, que usted puede tomar esta información, ir a su Biblia y estudiarlo, leer un poco, informarse y llegar a sus propias conclusiones. Estas son algunas cosas a las cuales yo he logrado comprender, pero no estoy diciendo que el que no crea como yo se va a ir al lago de fuego. No, sino que lo que estoy diciendo es que lo estoy presentando para que usted lo revise. Y no estoy afirmándolo como que es la verdad absoluta y que no hay otra verdad. No es así, hermano. Ahora, lo que sigue en toda esta información que estoy proveyendo es una conjetura. Y hay ciertas partes que sí tienen un respaldo bíblico, pero otras son posibilidades interpretativas que deben ser analizadas para una conclusión más certera. No se complique, hermano. Tome aquello que lo edifique y lo que no lo edifique, deséchelo. Fácil. No se complique, hermano. Pero sigamos caminando hacia la semejanza del Hijo, o
como decimos, ser como Jesús, lo cual es la meta ultimada de las Escrituras y del propósito eterno del Altísimo. El Padre quiere tener muchos hijos, como aquel que complace su alma, el cual es Jesús. En ese aspecto de llegar a ser como Jesús, como el propósito ultimado del creyente en las Escrituras, en eso sí debemos estar unidos en la fe, en eso sí debemos estar de acuerdo, aunque usted no esté de acuerdo en muchas otras cosas, del fin, de los eventos de Apocalipsis, del milenio, de las resurrecciones, del rapto, antes, durante, después de la tribulación, que sí existe el milenio, que no existe. Todas esas cosas está bien, eso no es crucial para la salvación. Pero sí, el propósito del Altísimo es que lleguemos a ser como Jesús. En eso sí, creo que todo creyente debe estar de acuerdo. En eso sí debemos estar unidos en la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice Efesios 4:13. Yo siempre me pregunté eso, porque eso de llegar a la unidad de la fe, si uno se pone a pensar de que eso quiere decir que vamos a estar unidos y todos vamos a creer igualito en todas las doctrinas, es equivocada la interpretación. La unidad de la fe que yo entiendo en ese verso es estar en una misma mente, en un mismo corazón, en relación a la semejanza del Hijo. Por eso dice el verso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. O sea, lo que está diciendo en otras palabras, que en cuanto a la plenitud de Cristo, en cuanto al creyente llegar a ser como Jesús, en eso sí debemos creer igual. Eso es lo que básicamente está diciendo. Es la unidad de la fe, una fe que nos está llevando a ser como el Hijo. Aunque no estemos de acuerdo en otros temas, como el de este video. Si usted está en Cristo, seguimos siendo hermanos, aunque no estemos de acuerdo con las cosas o con otras doctrinas que no sean básicas. Ahora, en cuanto a las consecuencias de la caída 3, voy a repetir un concepto que acabo de decir. En relación a las consecuencias de la rebelión de príncipes, hijos dioses, en la Torre de Babel, o lo que yo llamo la caída 3, y el juicio a las naciones que vino en la Torre de Babel, donde las naciones recibieron uno de estos príncipes como Dios de cada nación. Según mi entendimiento, hay ciertas cosas o consecuencias que se iniciaron o se reforzaron de la caída anterior, de la caída de Ángeles 2 en los tiempos de Enoch. O sea que las consecuencias de la caída de los ángeles en Génesis 6 se traslapan con las consecuencias de la caída 3 en la Torre de Babel, como veremos. Según mi entendimiento y lo que he estudiado en la Biblia, la lista de las consecuencias en la caída en la Torre de Babel se puede resumir en una sola consecuencia. Habla de todo el contenido de lo que sucedió en la Torre de Babel. Preste atención, hermano. Y la consecuencia es la influencia directa sobre las naciones de los principados de Satanás y los principados o los vigilantes o los watchers sobre las diferentes regiones de su reino, sobre las naciones y el cosmos espiritual en los aires. Esa influencia es la peor consecuencia del juicio a la raza humana en la Torre de Babel, y eso tiene muchas ramificaciones más debajo de ello. Entonces, lo vuelvo a decir, lo peor que pudo pasar fue que Dios se apartara como Dios y entregara a las naciones a dioses extraños, que fueron sus propios hijos príncipes dioses que se rebelaron contra él, Benei Ha Elohim. La gente ni cuenta se da, hermano. La gente no sabe
no está informada, están atontados, están entretenidos con todo lo que este mundo ha creado para distraerlos. Ni cuenta se dan del movimiento espiritual por todos los rincones del mundo, por cada calle, en cada ciudad o aldea, no importa si son nuestros países, allá en Centroamérica o en cualquier parte del mundo. El problema es que si solo digo eso de que el problema principal que surgió en la Torre de Babel fue la influencia de Satanás y los principados sobre las naciones, sobre la gente de las naciones, y lo dejo así. La mayoría de los oyentes, por no conocer las escrituras de la Biblia, ni siquiera van a comprender lo que eso realmente significa. Así que voy a tratar de desglosarlo un poquito para sacar algunas de las cosas profundas, diabólicas, cosas oscuras, cosas malévolas que están detrás de lo que parece ser una frase simple. Ahora, en el contenido de ese concepto de que Dios se apartó de las naciones como Dios y que vino Satanás y los principados a quedar en control en el cosmos de los aires espirituales sobre las naciones. Basado en los videos anteriores, vemos que algo catastrófico para la raza humana en la Torre de Babel fue de que Dios se haya alejado, por así decirlo, como Dios de los seres humanos. Eso dio lugar para que otros dioses tomaran lugar, o dicho en otras palabras, el castigo de Dios a la raza humana por rechazarlo como Dios fue que experimentaran por sí mismos lo que es tener otro Dios, que no sea Él, otro Dios sobre nosotros en su lugar. El resultado de eso, hermano, puede verse con sus propios ojos, pero estamos tan cegados que no lo podemos ver, hermano. Hemos nacido ya contaminados, hemos nacido ciegos, con escamas en los ojos, hemos nacido ya con los oídos tapados para no oír lo espiritual, hemos nacido ya con un corazón que está con una costra encima, hermano, que necesita ser arrancada por el Espíritu. Hemos nacido ya bajo un montón de ideas preconcebidas, entrenados a obedecer una matriz o matrix, como le dicen en inglés, que nos controla y que nos muchos conceptos e ideas que se levantan contra la verdad en nuestras mentes, hermano. Es terrible. Pero póngase a pensar un poquito. El resultado de que Dios se haya alejado de las naciones y que Satanás y los principados estén en los aires influenciando la gente en este mundo, hermano. Piense, despiértese, abra los ojos y mire alrededor suyo. ¿Cómo están las cosas en este mundo? ¿Cómo están? ¿De dónde cree que viene todo el caos y la continua degradación, el pecado, la caída de la raza humana en nuestros días? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene, cree usted, la profunda corrupción de los líderes de las naciones por medio de gobiernos altamente corruptos? Que lo último que les preocupa a ellos es la gente. ¿De dónde cree usted que viene eso? ¿De dónde cree usted que viene lo sangriento y lo inmisericordia de los delincuentes o los malandros contra sus víctimas sin ningún tipo de valor por la vida humana? ¿De dónde cree que viene eso, hermano? Las injusticias de las autoridades favoreciendo al que puede pagar. El hecho de que nadie escuche la causa del pobre. La degradación humana sin ningún tipo de valores morales para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿De dónde viene eso, hermano? Esa ceguera espiritual. Mujeres extremistas que dicen que luchan por los derechos de la mujer, pero que empujan para poner leyes que permiten que asesinen
a las mujeres que están por nacer. Y encima de eso, que se ha pagado por los gobiernos con los impuestos de la gente que no está de acuerdo. Qué injusto, hermano. Y los derechos de los que no están de acuerdo. ¿Qué pasó con los derechos de los que no estamos de acuerdo con eso? ¿Dónde están las protestas de las mujeres por sus hermanas? Sus hermanas mujeres que por cientos mueren de hambre en varios países. ¿Dónde están las protestas para ayudar a esas mujeres pobres en otros países y en tribus y gente que está alejada de las grandes ciudades? ¿Dónde están las mujeres que dicen que velan por los derechos de las otras mujeres? Es mentira, hermano. Si de veras les interesan todas las mujeres, ¿dónde está? ¿Por qué no hacen organizaciones de ayuda que recojan dinero para ayudar a las mujeres en otros países tercermundistas que sufren de profunda pobreza en otros países? ¿Por qué no hacen eso? Porque es mentira, hermano. Si usted se fija bien, todas estas mujeres extremistas, póngase a pensar en esto, hermano, tienen un profundo rechazo de Dios, hermano. Un profundo rechazo de Dios y su Hijo. ¿Y dónde vemos eso? ¿Cuál es el origen? Pues lo hemos venido estudiando en los últimos 6 videos. En la Torre de Babel. Las naciones rechazaron a Dios como Dios. Y la lista de preguntas de concientización que podría yo hacer aquí, podría seguir y seguir en muchos aspectos de la sociedad, hermano, el día de hoy, que son terribles, cosas terribles que están sucediendo. Ahora, si alguien le pregunta a usted, ¿cree usted que las cosas van a mejorar o a empeorar en los próximos años? ¿Qué diría usted, hermano? Si le preguntan, hermano, ¿usted cree que las cosas se van a poner mejor o se van a poner peor? ¿Qué diría? ¿Cuál sería su respuesta? Por supuesto que la respuesta sería que vamos de mal en peor y no se mira la luz al final del túnel. Las cosas se están poniendo feas y más cada día. Así que, considerando los mismos síntomas de la gente que recibió el juicio en los tiempos de la Torre de Babel, vemos un rechazo, hermano, de la gente hoy. Un rechazo generalizado de la gente. La gente rechaza a Dios. La gente se niega a someterse y a reconocer a Dios Elohim de Israel, Yohei Bajei, como creador de los cielos y la tierra y como nuestro único Dios verdadero. La gente rechaza eso. Si usted se fija bien y presta atención a las raíces de las cosas que la gente cree hoy, encontrará que el meollo del asunto, la esencia de las cosas que la gente cree, tienen un sello que no se pierde, que rechazan a Dios. Muchas cosas de las que la gente quiere creer y están promoviendo, rechazan a Dios. Pero como veremos en el siguiente video, no en este porque ya no me da tiempo, la gente rechaza a Dios y ni cuenta se dan que lo que ellos supuestamente están haciendo para acercarse a Dios es una mentira de Satanás que en la realidad espiritual rechaza a Dios. Y hablo de la idolatría. Cualquier persona que dice que ama a Dios y que busca a Dios y que está apoyado en ídolos de madera, de yeso, de oro, de plata, de lo que quiera, no sabe que es parte de esa caída en la Torre de Babel con la idolatría. Pero eso lo veremos hasta el próximo video. Pero lo que estoy tratando de decir es que la gente rechaza a Dios, pero ellos creen, ellos no saben que lo están rechazando. Ellos creen que no lo están rechazando y por eso es tan difícil y solo un milagro de Dios puede librarlos de esas cosas. El sello de muchas cosas que la gente cree en nuestros días rechaza a Dios.
y se niega a someterse al plan que Dios ha diseñado para que la humanidad se vuelva a Él. ¿Y ese plan cuál es? Ese plan se llama Jesús. Pero lastimosamente, hermano, tengo que decir algo aquí que a los cristianos no les va a gustar, pero es verdad, hermano. Parte del problema que hay hoy también, aparte de que la gente está rechazando a Dios, es que el Jesús que nosotros estamos proyectando al mundo es un Jesús falso, hermano. Es un Jesús muy alejado de la descripción de las Escrituras. Y a veces hasta lo proyectamos con una imagen afeminada, hermano, como que Jesús fuera afeminadillo, ¿eh? Es un Jesús religioso falso. Es un Jesús que es una imagen de nosotros mismos, que queremos que la gente se convierta a nuestra religión y a nuestra manera de pensar, la cual muchas veces no tiene nada que ver con el Jesús del que hablan las Escrituras de la Biblia. Alguien podría decir, ese hermano está rechazando a Jesús. Ay, Dios mío. Solo diré en mi defensa, si usted revisa mis videos, no existe ni un solo video en el que no le estoy hablando de ser como Jesús. Desde el mero comienzo, hermano. Así que no me puede decir que yo estoy rechazando a Jesús. El Jesús que yo rechazo es el Jesús falso religioso que nosotros proyectamos, hermano. Ideas religiosas místicas que se escapan de la verdad. Ese es el Jesús que yo rechazo. Pero hay un Jesús verdadero que debe ser proyectado y cuya imagen yo promuevo. Tenemos que ser como Él, porque eso dice las Escrituras. Pero además de eso, hermano, yo no me voy a tratar de defender si alguien quiere pensar que yo estoy rechazando a Jesús. Yo sé en quién he creído, hermano. Ahora, cuando yo digo rechazar a Dios, eso incluye a la gente que está sufriendo catástrofes naturales también en diferentes partes del mundo, y eso se está multiplicando, hermano. Jesús dijo que habría toda clase de eventos apocalípticos, destructivos, los cuales causarán dos posibles efectos en la gente. Escúcheme esto que le estoy diciendo, hermano. La calamidad, las catástrofes, las inundaciones, los terremotos, las guerras, que dicho sea de paso, acuérdese que estamos hablando que en la Torre de Babel fuimos como naciones asignados a otros dioses. Esas cosas de terremotos y todas esas cosas, las inundaciones, no necesariamente son causadas por Dios, sino que Él las permite, pero son otros los dioses que están ahorita sobre las naciones. Y voy a hablar acerca de esto en otra ocasión, pero hay avistamientos de objetos voladores no identificados o especies de fantasmas o especies de nubes en todas estas catástrofes. ¿Qué cree usted? Influencias espirituales en los aires, en el cosmos, moviéndose y causando todo eso. Así que, pero como voy a compartir en este momento todas esas cosas, toda esa lamentación y esas catástrofes y esas cosas pueden causar dos posibles efectos en la gente. O la gente se amarga y culpa a todos los demás de su calamidad, o se arrepiente de su vida de pecado y se vuelve a Dios. Así de simple. Estas situaciones están dividiendo la humanidad en dos grupos. Los que se quejan y le echan la culpa a todos, y los que se humillan y mejor claman a Dios. Yo soy de Honduras y mi país acaba de ser inundado con dos huracanes terribles en solo 2 semanas. Millones de personas sufriendo y desplazados. Los dos efectos de lo que acabo de decir están sucediendo. Yo he visto algunos videos. Por un lado, tenemos a los que maldicen todo. Culpan al gobierno, culpan a las autoridades,
lo cual hasta cierto punto podría ser cierto en cuanto a servicios que se prestan en el país, y en eso yo estoy de acuerdo. Pero la actitud del corazón de la gente en medio de la calamidad, están maldiciendo todo, están culpando a todos. Pero si somos entendidos de los tratos de Dios, en lugar de estarnos quejando de que perdimos todo, ha habido unos hermanos hondureños que yo he oído diciendo eso, perdimos todo y no sabemos qué hacer y ahora quién nos va a ayudar y maldiciendo a todo el mundo. Hermanos, están vivos. Mejor adoremos a Dios porque estamos vivos y tenemos los miembros de nuestra familia y eso no se perdió nada. Las cosas materiales vienen y van, de una u otra manera salimos adelante, pero la vida humana no. En lugar de seguir adorando ídolos de las naciones, que veremos en el próximo video, que eso está íntimamente relacionado con la Torre de Babel y los principados en los aires. Y en lugar de seguir esa idolatría, en lugar de seguir una vida apartados de Dios, deberíamos ponernos de rodillas e implorar la misericordia de Dios. Pero eso que le digo es verdad. Una cosa o la otra. El sufrimiento, la calamidad, la angustia, la desesperación, los problemas, o nos amarga y culpamos a todos y nos enojamos con todos y pataleamos y damos manotadas de ahogado, o nos humillamos y buscamos a Dios. Este pequeño paréntesis está relacionado con esto que vengo diciendo con este estudio, porque existe una influencia espiritual de principados, hijos dioses en los aires, que hacen que la gente siga rechazando a Dios por su duro corazón. Exactamente igual que lo que ya hicieron las naciones en la Torre de Babel, que fue que rechazar a Dios. Pues Dios tiene un plan para rescatar las multitudes de las naciones de las garras de los príncipes, hijos dioses, de los principados en los aires, que influyen las almas de la gente. Y ese plan se llama Jesús. Se llama Yeshua, quien vino a morir por nuestros pecados para llevarnos de vuelta a Dios su Padre, para que salgamos de los dioses de las naciones y vengamos al Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, el Dios de Israel. O lo tomas o lo dejas, pero eso define nuestro destino eterno. O nos ajustamos al plan y al propósito que Dios ha establecido, o nos rebelamos contra Él. Así que rechazar a Dios es un síntoma muy obvio de los que seguirán la corriente de mentira y engaño que define de qué lado estamos. Nos apartamos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios nuestro Creador, o nos amargamos y culpamos a todos de nuestra desgracia. Esas son dos posibles cosas que suceden cuando la gente está bajo calamidad, bajo sufrimiento, bajo angustia, bajo dificultades, bajo calamidades. Ahora, eso nos lleva al otro punto que acabo de mencionar, que es la idolatría, pero es un tema un poco amplio y no lo voy a tratar aquí. En lugar de eso, quiero hacer una nota con respecto a la Torre de Babel. En los videos pasados yo mencioné que, de acuerdo a los expertos y los estudiosos de las Escrituras, aproximadamente en la descripción de las naciones que fueron divididas en la Torre de Babel y que está registrado en el libro de Génesis, capítulo 11, 10 y 11 más o menos, corresponde a 70 naciones o 72 dependiendo de la versión que se está estudiando, pero básicamente son 70 naciones. Pero además dije otra cosa en videos anteriores, y es que en Lucas 10 el Señor Jesús está enviando
70 a predicar, hermano. Esas no son casualidades. Hay un plan definido. El Señor estaba inyectando el reino, como ya mencioné en otros videos. Él estaba iniciando un reino en los corazones de aquellos que se convirtieran a la predicación de ese mensaje. Así que estamos hablando entonces de 70 príncipes. Pero alguien podría preguntar, hermano, pero ¿y cómo explica, cómo es eso de que 70 príncipes si hoy hay casi 200 países en el mundo? ¿Cómo explica eso? Hermano, muy fácil, y eso se lo voy a explicar con un ejemplo bíblico que está en Daniel y que ya hemos leído varias veces, capítulo 10, y estoy hablando acerca del príncipe de Persia. El príncipe de Persia estaba encargado, o está hasta el día de hoy, mejor dicho, en el cosmos espiritual de varios países, que incluye en este caso, por seguro, según mi entendimiento, incluye a Irán e incluye a Irak, posiblemente Siria y otros de los países de la región. Mi punto es que el gobierno o el reino del príncipe de Persia abarca varios países al mismo tiempo, y esa es una respuesta bíblica a esa pregunta de que hoy son casi 200 países. Pues bien, un príncipe puede tener varios países, son regionales, no necesariamente de una frontera específica de un país en particular. Así que eso responde claramente a esa pregunta. Quería hacer esa pequeña nota de aclaración porque me gusta que las cosas cuadren y disipar toda posible duda en los corazones de las personas que me están escuchando. Hasta aquí voy a dejar este video en relación a las consecuencias de la caída 3 en la Torre de Babel, y veremos más acerca de las consecuencias en el siguiente video. Mientras tanto, y como siempre, que la paz de nuestro Señor Jesús, la paz de nuestro Señor Yeshua, sea en su corazón y en su mente desde ahora y para siempre. Amén.